Las entrevistas con Helena Kruger y la publicación de sus memorias aparecieron con bastante frecuencia tanto en Alemania como en otros países de Occidente. Helena hablaba con sinceridad de aquello que muchos de sus compatriotas preferían callar, pues deseaban olvidarlo. Pero ella no lo olvidaba. Recordaba perfectamente cómo los nacionalsocialistas llegaron al poder, cómo se encendió la chispa de la guerra, cómo ardía Hamburgo en llamas bajo los bombardeos. Y describía con honestidad sus primeros encuentros con los soldados del Ejército Rojo. Fue entonces, en la primavera de 1945, cuando los vio por primera vez y convivió con ellos durante los primeros días tras la capitulación del Tercer Reich. Uno de esos encuentros dejó una huella en su vida para siempre. Cuando los periodistas le preguntaron cómo lo describiría en 2 palabras, ella respondió. Primero fue miedo y después asombro. Los soviéticos ya estaban en las afueras de Hamburgo. Era abril de 1945. Helena contaba que todavía el 28 de abril se escondía de los bombardeos en un refugio subterráneo de la ciudad. Allí, bajo el rugido de los cañones, junto con otros habitantes, escuchaba y repetía con ansiedad los rumores de que el viejo ejército aún reunía fuerzas en el norte para expulsar a los rusos. Ella lo deseaba, lo anhelaba. El miedo a esos asiáticos bolcheviques, como los llamaba la propaganda, se apoderaba de ella. Durante años le habían metido en la cabeza imágenes aterradoras de hordas bárbaras que arrasarían todo. Pero la realidad se impuso, el ejército alemán se derrumbaba bajo el ataque de los frentes soviéticos. Las fantasías de Hitler estaban cada vez más lejos de la realidad. El 2 de mayo, Hamburgo ya era un mar de ruinas. A los alemanes les quedaba el amargo trabajo de recoger piedras. Helena se encontraba desorientada, caminando entre escombros y cenizas. El 3 de mayo vio al primer soldado soviético. De repente, escuchó el ruido metálico de un blindado a lo lejos. No había duda, eran soldados rusos. El corazón le golpeaba el pecho de miedo cuando el vehículo se detuvo y un hombre con uniforme se dirigió hacia ella. Para su sorpresa, habló en alemán y lo habló bastante bien. Ese soldado se presentó como Alexei Voronov. Se sentó a su lado, le mostró fotografías de su familia en el interior de una billetera gastada y le habló de su pueblo natal en las orillas del Volga. Helena, temblando todavía, también terminó enseñándole fotos de su infancia y de sus padres. Alexei permaneció 3 días en la casa donde ella y sus familiares se refugiaban. En la puerta colgó un cartel improvisado con letras rojas. Propiedad protegida por tanquistas. Ese simple papel salvó probablemente su hogar y sus vidas. Porque de otro modo los habrían echado de la vivienda y en la confusión de la ocupación, quién sabe qué habría sido de ellos. Helena recordaba aquel encuentro como un milagro. En medio de tiempos tan inhumanos, había podido tratar con una persona real. Siempre subrayaba un punto, no hubo romance. Era imposible hasta pensarlo, decía. En aquel momento solo importaba una cosa, sobrevivir. Pero no todo fue bondad. No todos eran como Alexei. Una tarde, mientras caminaba por una calle devastada, un militar soviético le arrebató el bolso de las manos, mirándola fijamente, orinó sobre él. Fue un acto humillante que se le grabó en la memoria. ¿Y qué esperaba? Decía después. Aquello no era un cuento de hadas, era la guerra. En un ejército de millones de hombres, había de todo. Con los años, Helena supo lo que habían hecho los soldados alemanes en el suelo soviético. Entonces comprendió que, para una mujer rusa, un encuentro con un uniformado del Reich podía significar algo mucho peor que un bolso arruinado. Por eso valoraba tanto la sinceridad de sus propios recuerdos. Nunca intentó fingir que no había visto ni sabido nada. Admitía que de 1933 a 1944 la vida para ella no había sido del todo mala. Como miles de alemanes, agitaba banderas con esvásticas, escuchaba con entusiasmo los discursos de Hitler y Goebbels, e incluso se alegró cuando pudo ver pasar a Mussolini en una caravana durante una visita a Berlín. Creían en Hitler, lo amaban. A sus ojos era un político respetado, y hasta 1939 los líderes europeos le estrechaban la mano. Al mismo tiempo, notaba la desaparición de vecinos judíos.
Pero cuando le decían que habían sido enviados a campos de trabajo, esa explicación le parecía lógica. Nunca sospechó la existencia de campos de exterminio. Con sus amigas iba al cine a ver películas antisemitas, aplaudía la propaganda sin hacerse preguntas. Más tarde, cuando la familia de Elena fue reubicada en una casa en la región de Silesia, desalojada a sus propietarios polacos, ella se sintió incluso cómoda. Solo cuando la guerra tocó las fronteras de Alemania comenzó a comprender la magnitud de los hechos. ¿Qué podíamos haber hecho nosotros?, se preguntaba todavía décadas después. Éramos parte de una masa abrumada. Y es esa sinceridad lo que da tanto valor a su testimonio. Porque, a pesar de haber estado sumergida durante años en la propaganda y en el sueño de la gloria alemana, reconoció que en el este también vivía gente real, honesta y humana. Alexei era prueba de ello. Elena contó que Alexei se quedó en su casa hasta el 9 de mayo, el día de la victoria. Luego desapareció. Lo buscó durante años, durante décadas. Envió cartas a Moscú, incluso algunas llegaron al Comité Central, pero nunca obtuvo respuesta. Hasta que, en 2012, con la ayuda de una periodista austriaca, logró descubrir que aquel soldado se llamaba en realidad Alexei Voronov, hijo de campesinos de la región del Volga. Tras la guerra regresó a su pueblo natal y murió en 1983. La nieta de Alexei, llamada Irina Voronova, se puso en contacto con Elena. Primero se escribieron cartas, más tarde llegaron a conocerse en persona. Irina le dijo que su abuelo recordaba muchas veces a la joven alemana de Hamburgo, y que incluso aconsejaba a sus hijos aprender alemán. La infancia y juventud de Elena Kruger transcurrieron bajo la sombra del régimen nacionalsocialista. Desde pequeña, su visión del mundo estuvo moldeada por los símbolos, las consignas y la omnipresencia del poder. Las calles de Hamburgo estaban adornadas con banderas rojas y negras, y en las escuelas los profesores repetían incansablemente las palabras del Führer como si fueran dogmas religiosos. Elena, como tantos jóvenes de su generación, no cuestionaba nada. Iba a los desfiles con sus compañeras de colegio, agitaba banderitas con entusiasmo y cantaba himnos que celebraban la supuesta grandeza de Alemania. No había espacio para dudas. En su memoria quedaban imágenes muy nítidas. El olor a pan recién horneado de la panadería Schneider, que por las tardes llenaba la calle principal, mientras en la radio del local se escuchaba una arenga de Goebbels. O los sábados en los que, después de comprar en el mercado, acudía con sus amigas al cine UFA Palast para ver películas que ridiculizaban a los judíos y ensalzaban la supremacía aria. En aquel entonces, nada le parecía extraño. Al contrario, lo vivía con naturalidad. Su familia tampoco estaba al margen. Su padre, empleado administrativo en la compañía ferroviaria Deutsche Bahn, repetía a menudo que Hitler había traído trabajo y orden. Su madre, más callada, aceptaba resignada la realidad, aunque alguna vez se le escapaba un suspiro al recordar a los vecinos judíos de la familia Rosenfeld, que un día desaparecieron sin dejar rastro. Se los han llevado a trabajar al este, decían los rumores. Y aquello, por increíble que parezca, sonaba lógico para Elena en su adolescencia. Con la guerra, la vida se endureció. La comida comenzó a escasear. Las cartillas de racionamiento marcaban el día a día y las colas frente a las carnicerías se alargaban cada semana. Elena recordaba el olor a sopa aguada y a pan de centeno mezclado con harina de patata. Aún así, todavía en 1942, seguía creyendo que Alemania vencería. Un recuerdo en particular le quemaba la conciencia, la visita de Mussolini a Berlín. Ella estuvo allí, entre la multitud, gritando Heil, mientras el duce saludaba desde un coche descubierto. Lo hizo con entusiasmo, sin sospechar que años después ese fervor la avergonzaría. En 1943, su vida cambió bruscamente. Tras los bombardeos que destruyeron buena parte de Hamburgo durante la Operación Gomorra, la familia se vio obligada a refugiarse en la casa de unos tíos en Breslavia, hoy Wrocław. Aquella vivienda pertenecía antes a una familia polaca expulsada. Elena se sintió cómoda allí, había un huerto, un pequeño gallinero y un pozo de agua limpia. Era una vida casi rural, más tranquila que la ciudad arrasada. Yo estaba contenta, recordaba con crudeza años más tarde. Me beneficié de la desgracia de otros.
Esa sinceridad era la que sorprendía a los periodistas. Elena no intentaba excusarse ni edulcorar su pasado. La guerra, sin embargo, se acercaba cada vez más. En 1944, las noticias ya no podían ocultar la catástrofe. Los soldados alemanes regresaban del frente oriental mutilados, exhaustos, derrotados. Los funerales se multiplicaban, las campanas de las iglesias tañían cada semana. En la estación de tren de Breslavia, Elena veía trenes cargados de soldados rusos prisioneros, hambrientos y maltratados. Algunos niños alemanes les lanzaban piedras, imitando lo que sus padres les decían. Ella misma confesaba que lo hacía, porque eso era lo que tocaba hacer. Y, sin embargo, dentro de ella empezaba a crecer una grieta. La imagen heroica del Reich comenzaba a resquebrajarse. Cuando en enero de 1945 las tropas soviéticas cruzaron el Oder, el miedo se transformó en histeria colectiva. Los rumores sobre atrocidades se propagaban como fuego. Las familias enterraban sus objetos de valor en los jardines, algunas mujeres escondían ropa sucia para parecer más desaliñadas si llegaban los rusos. Elena se refugió con su madre y 2 tías en Hamburgo de nuevo, pues la casa de Breslavia ya no era segura. El regreso fue un choque, la ciudad estaba reducida a ruinas, las iglesias quemadas, los cafés cerrados, los escaparates de las tiendas Kaufhof destrozados por las bombas. Sentí que mi mundo se había acabado, diría después. Y aún no había visto nada. Entonces llegó aquel 3 de mayo de 1945. El encuentro con Alexei Voronov. Durante 3 días, Elena convivió con él. Lo describía como un hombre de rostro curtido, de unos 30 años, con una cicatriz en la mejilla que no le quitaba la sonrisa. Le enseñaba fotos de sus hijos pequeños, que vivían en un pueblo cerca de Samara. Ella, en cambio, apenas podía mostrar una fotografía vieja de sus padres en un álbum ennegrecido por el humo. Alexei colgó el cartel de propiedad protegida por tanquistas en la entrada. Eso los salvó. Años más tarde, Elena aún se estremecía al pensar qué habría ocurrido sin ese pedazo de papel. El 9 de mayo, día de la victoria, Alexei desapareció sin despedirse. Solo dejó una colilla de cigarrillo en el alféizar de la ventana. Elena lo buscó después sin descanso. Escribió cartas a Moscú, a la Cruz Roja, al Ministerio de Defensa soviético. Durante décadas, su pregunta quedó sin respuesta. No fue hasta 2012 cuando, gracias a la ayuda de la periodista austríaca Margarete Huber, pudo confirmar que Alexei había sobrevivido a la guerra, había regresado a su aldea natal en el Volga y había muerto en 1983. La nieta de Alexei, Irina, le escribió emocionada. «Mi abuelo hablaba de usted, la joven de Hamburgo. Nos dijo que aprendiéramos alemán, porque algún día lo necesitaríamos». Ese reencuentro epistolar cerró un círculo vital para Elena. Durante años había cargado con la culpa de su juventud, con los recuerdos de su ceguera ideológica y con el peso de haber creído en un régimen criminal. Pero la memoria de Alexei le devolvía un rayo de humanidad. Gracias a él, decía, comprendí que, incluso en medio de la barbarie, podía aparecer un gesto de bondad que lo cambiaba todo. Después de la guerra, la vida de Elena Kruger dio un giro radical. Ya no había desfiles, ni discursos atronadores en la radio, ni banderas con esvásticas colgando en cada edificio público. En su lugar, las calles de Hamburgo estaban cubiertas de ruinas, montones de escombros, fachadas calcinadas y familias que buscaban entre las piedras los restos de sus hogares. Elena tenía apenas 20 años cuando la capitulación se firmó. Se sentía vieja, desgastada, como si hubiese vivido varias vidas en tan poco tiempo. Éramos jóvenes, pero no teníamos juventud, decía en sus memorias. La ocupación aliada trajo consigo nuevas reglas. Los británicos controlaban Hamburgo y se esforzaban en imponer un orden mínimo. Los toques de queda eran estrictos, la comida seguía racionada y muchos sobrevivían intercambiando objetos por pan o patatas en mercados improvisados. Elena recordaba especialmente la Marktalle de Hamburgo, convertida en un gran punto de trueque. Allí había gente ofreciendo un reloj de bolsillo a cambio de harina o una manta de lana por 1 kilo de manteca. Yo misma cambié un abrigo de mi madre por un saco de zanahorias, contaba. Era humillante, pero no había elección.
En medio de esa precariedad, la figura de Alexei Voronov seguía persiguiéndola. A veces se sorprendía recordando el tono de su voz, otras veces los ojos claros que miraban las fotos de su familia. Lo soñaba de noche, aparecía en medio de los escombros, diciéndole que todo estaría bien. No era amor, insistía siempre. Era algo distinto, más profundo, la certeza de que, en medio de la violencia, había existido un instante de humanidad. Durante los años 50, cuando la República Federal de Alemania comenzó a reconstruirse, Elena trató de rehacer su vida. Consiguió trabajo como secretaria en una oficina de seguros en Altona, un barrio obrero de Hamburgo que había sido destruido casi por completo. Aprendió mecanografía, archivaba expedientes, servía café a los jefes, y con el tiempo ascendió a un puesto de mayor confianza. Con su primer sueldo estable se permitió comprar en Karstadt, la tienda departamental que renacía lentamente de las ruinas. Un abrigo nuevo, un par de zapatos de tacón y, más tarde, un tocadiscos en el que escuchaba a Marlene Dietrich. Era como si intentáramos borrar el pasado con objetos nuevos, reflexionaba. En esos años, la pregunta sobre Alexei volvió a surgir. Un amigo suyo que trabajaba en la Cruz Roja le habló de la posibilidad de enviar solicitudes a la Unión Soviética para buscar a soldados desaparecidos. Elena escribió la primera carta en 1956. La dirigió a Ministerio de Defensa de la URSS, Moscú. Contaba con detalle el encuentro, la fecha, el cartel que él había colgado en su casa. Nunca recibió respuesta. Volvió a intentarlo en 1961, en 1965, en 1970. Las cartas parecían hundirse en el vacío. Me contestaban a veces con una frase cortés, no tenemos información suficiente, relataba. Mientras tanto, Alemania cambiaba. El muro de Berlín dividió el país en dos. En la televisión, las noticias mostraban el rostro de Nikita Jrushchov golpeando la mesa en la ONU, y más tarde la figura imponente de Leonid Brezhnev. Para muchos alemanes, la Unión Soviética era sinónimo de enemigo eterno. Pero para Elena, en silencio, seguía siendo el lugar donde vivía, o había vivido, Alexei. Ese contraste la acompañaba siempre. En los años 70, cuando la generación joven salió a las calles con consignas pacifistas, Elena ya era una mujer madura. Trabajaba en una librería de Hamburgo, especializada en textos de historia y política. Allí descubrió, con dolor, lo que los soldados alemanes habían hecho en tierras soviéticas. Libros con fotografías de aldeas arrasadas, testimonios de mujeres violadas, relatos de niños muertos de hambre en Stalingrado y en pequeños pueblos de Ucrania. Comprendí que mi miedo a los rusos había sido real, pero que el miedo de ellos hacia nosotros fue aún mayor, escribió. Ese descubrimiento la hizo recordar con más fuerza la figura de Alexei. ¿Cómo podía él, sabiendo lo que mis compatriotas habían hecho en su país, tratarme con respeto y hasta protegerme? Se preguntaba. La respuesta nunca llegó. Solo quedaba la certeza de que aquel gesto había sido excepcional, un milagro personal. En 1984 recibió la noticia que cambiaría sus recuerdos para siempre. Un conocido suyo, un periodista del Hamburger Abendblatt, había conseguido un contacto en Moscú y prometió ayudarla a investigar. Pocos meses después, llegó la respuesta. Alexei Voronov había muerto el año anterior, en 1983, en un pequeño pueblo cercano a Samara. Elena lloró como si hubiese perdido a un hermano. Nunca lo había vuelto a ver, pero había esperado durante décadas algún reencuentro. Años más tarde, en 2012, se produjo un hecho inesperado. La nieta de Alexei, Irina Voronova, viajó a Alemania invitada por una asociación cultural. Gracias a la periodista austriaca Margarete Huber, ambas pudieron conocerse. Elena tenía entonces casi 90 años. Irina le llevó un álbum de fotos con imágenes familiares, Alexei en uniforme, Alexei de joven con un grupo de campesinos, Alexei en su boda, Alexei sosteniendo a sus hijos. Por fin pude verle de nuevo, dijo Elena, aunque fuera en fotografías. Ese encuentro cerró un círculo que había permanecido abierto durante casi 70 años. Elena confesó que había vivido atrapada entre dos sentimientos, la culpa por haber apoyado ciegamente al régimen nazi en su juventud,
Y la gratitud hacia aquel soldado soviético que le mostró que la humanidad podía sobrevivir incluso en la guerra más cruel. Para mí, la victoria de 1945 fue también una liberación. No solo para los rusos, también para nosotros, los alemanes. Nos liberaron de una mentira que nos había devorado, afirmaba. A partir de aquel reencuentro con Irina Voronova, la nieta de Alexei, la vida de Elena Kruger adquirió un nuevo sentido. Aunque ya era una mujer muy mayor, con la salud debilitada y la memoria a veces traicionera, aquella relación epistolar y luego personal le devolvió energía. Ambas comenzaron a intercambiar cartas y en ellas no solo hablaban de Alexei, sino también de sus vidas cotidianas. Elena le contaba cómo era la vida en Hamburgo, la reconstrucción de la ciudad, los nuevos barrios modernos, los cafés del puerto y los conciertos en la Filarmónica. Irina le respondía desde Samara, describiendo los inviernos fríos, las cosechas de trigo, la vida sencilla en un pueblo donde todavía quedaban recuerdos de la guerra en cada esquina. Sentía como si hubiese ganado una nueva familia, escribió Elena en una de sus últimas notas. Elena nunca olvidó que, de todos los soldados soviéticos que entraron en Alemania en 1945, uno de ellos había decidido proteger su casa en lugar de destruirla. Esa diferencia marcó toda su visión del pasado. Cuando en la prensa occidental se publicaban artículos que retrataban a los rusos solo como crueles e inhumanos, ella respondía con calma. Sí, hubo brutalidad. Yo misma lo vi. Pero también hubo humanidad. Y yo conocí a Alexei. No se trataba de negar los horrores, sino de recordar que, incluso en los momentos más oscuros, podía haber un gesto que rompiera la lógica de la violencia. En sus memorias, Elena insistía en un punto. Durante años, ella había sido parte de la multitud que vitoreaba a Hitler, que repetía consignas, que miraba hacia otro lado cuando los vecinos judíos desaparecían. No lo negaba. Al contrario, lo reconocía como parte de su vergüenza personal. Formábamos parte de una masa cegada, escribía. Nos dejamos arrastrar. Y sin embargo, en medio de esa ceguera, apareció un hombre que me obligó a abrir los ojos. El final de su vida estuvo marcado por entrevistas y testimonios. Periodistas de revistas históricas, estudiantes universitarios y documentalistas la visitaban para escuchar su relato. Ella se sentaba en su pequeño salón de Hamburgo, con las estanterías repletas de libros y fotografías familiares, y contaba una y otra vez la misma historia. Yo conocí a un soldado soviético que se llamaba Alexei Voronov. Y él me salvó. Muchos se sorprendían de la sencillez de sus palabras. No buscaba adornarlas. Lo decía con la calma de quien ya no tenía nada que ocultar. Con el tiempo, Elena se convirtió en una voz incómoda para algunos. En una Europa donde las tensiones políticas con Rusia volvían a resurgir, su testimonio parecía contradecir la versión oficial. Pero ella, a sus 90 y tantos años, ya no temía a nada. Yo hablo de lo que viví. Nadie puede quitarme mis recuerdos, decía. En 2015, poco antes de su muerte, Elena participó en una conferencia organizada por la Universidad de Hamburgo sobre la memoria de la Segunda Guerra Mundial. Allí, frente a un auditorio de estudiantes jóvenes, resumió su experiencia con una frase que se grabó en las actas del evento. Para mí, el 8 de mayo de 1945 fue un día de liberación. Y esa liberación vino de manos de los que habíamos aprendido a temer. El silencio que siguió a sus palabras fue profundo. Los asistentes comprendieron que no se trataba de un discurso político, sino del testimonio íntimo de una mujer que había sobrevivido al fuego, a la mentira y al miedo. Elena falleció ese mismo año, en otoño. Su funeral fue sencillo, en una iglesia luterana de Hamburgo. En la primera fila estaba Irina, llegada desde Rusia, sosteniendo un pequeño ramo de flores silvestres. Sobre el ataúd, los familiares colocaron una copia de la fotografía que Alexei le había mostrado en 1945, la imagen de sus hijos pequeños en un pueblo del Volga. De algún modo, esa foto cerraba un círculo de 7 décadas. Hoy, las memorias de Elena siguen siendo leídas y citadas en universidades, documentales y artículos. No por la espectacularidad de los hechos, sino por la sinceridad con la que relató su vida. Ella no quiso presentarse como heroína, ni tampoco como víctima pura.
Reconoció su pasado, sus errores, su miedo, y al mismo tiempo destacó la chispa de bondad que le permitió sobrevivir. En tiempos inhumanos, escribió, descubrí a una persona de verdad. Y su nombre era Alexei. Conclusión. El testimonio de Helena Kruger se volvió valioso por su autenticidad. No intentó justificar ni ocultar nada. Confesó haber creído en Hitler, haber aplaudido sus discursos, haber participado en el fervor colectivo. Y también confesó el miedo paralizante que sintió al esperar a los soviéticos en 1945. Pero cuando llegó el momento, descubrió que entre aquellos soldados había un hombre que se sentó a su lado. Le mostró fotos de su familia y colgó un cartel para protegerla. Ese gesto, sencillo pero decisivo, se convirtió en el símbolo de que incluso en la guerra más cruel podía haber humanidad. Por eso, en sus últimos años, cuando le preguntaban qué significaba para ella la victoria de 1945, respondía con firmeza: «Fue nuestra liberación».